Bienvenidos y bienvenidas a todos los asistentes. Les informo que en breves 2 minutos daremos inicio a las siguientes ponencias. Buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a este webinar sobre el proceso público competitivo de adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico para la operación de medios de comunicación social, privados y comunitarios, de los servicios de radiodifusión sonora de señal abierta en frecuencia modulada analógica. El presente webinar ha sido organizado por la firma jurídica Lex Conseil Abogados y por la empresa TVSAT Telecomunicaciones. Mientras se sigue uniendo la gente a nuestro canal, permítanme hacer una breve reseña sobre los organizadores. Lex Conseil Abogados es una firma de profesionales del derecho que cuentan con la formación académica, la experiencia y las competencias necesarias para brindar asesoría jurídica de calidad. En este sentido, la firma Lex Conseil cuenta con varias áreas de asesoría, como derecho corporativo, administrativo, laboral, entre otros. Y como un rasgo distintivo, se especializa en el campo del derecho de telecomunicaciones y las nuevas tecnologías, lo que los convierte en un estudio jurídico de vanguardia. Por su parte, TVSAT, con más de 25 años de experiencia en el mercado ecuatoriano, es una empresa dedicada a proveer soluciones en telecomunicaciones e ingeniería, tanto para empresas operadoras de servicio de telecomunicaciones como para soluciones corporativas de infraestructura de redes y conectividad. Las unidades de negocio que manejan las empresas son 3. La primera, asesoría y consultoría de proyectos para administración de títulos habilitantes para empresas operadoras de servicio de telecomunicaciones. La segunda es el diseño y construcción de proyectos, tanto para empresas operadoras de servicio de telecomunicaciones como para soluciones corporativas. Y la tercera es la provisión y venta de infraestructura para telecomunicaciones, como antenas parabólicas y equipamiento. Bien, con esta introducción, les damos nuevamente la cordial bienvenida al presente webinar. Les recordamos que pueden realizar sus consultas en los comentarios de Facebook Live, las cuales serán atendidas al finalizar las exposiciones. Dicho esto, damos paso al primero de nuestros expositores, el abogado Andrés Castillo, socio fundador de la firma Lex Conseil Abogados. El abogado Andrés Castillo es magíster en Derecho Administrativo, especialista superior en Derecho y Gestión de las Telecomunicaciones por la Universidad Andina Simón Bolívar y candidato a PhD por la Universidad Carlos III de Madrid. Su exposición se referirá a las generalidades del proceso público competitivo. Bienvenido, abogado Andrés Castillo. Damos paso a su intervención. Bueno, buenas tardes con todos. No sé si ahí ya me pueden ver. Buenas tardes con todos y bienvenidos al presente webinar sobre el proceso público competitivo de adjudicación de frecuencias que ha sido lanzado por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Muchas gracias por participar del presente. La idea del presente webinar es justamente absorber todas las dudas y cuestiones o requerimientos que puedan suscitarse de las bases del concurso de frecuencias que ha lanzado Arcotel.
Dicho esto, me ha correspondido a mí en cuestión hablar sobre el tema de las generalidades del proceso público competitivo para la adjudicación de frecuencias. Vamos a arrancar con lo básico, ¿no? Que es el cronograma establecido por Arcotel para este proceso público competitivo. Este proceso público arrancó con la publicación de la convocatoria. Esto ya se lo hizo el día 15 de mayo de 2020 a través del portal de Arcotel, la página web de Arcotel y además a través de redes sociales. La siguiente etapa dentro del cronograma establecido es la facilidad que tienen todos los interesados o postulantes para este proceso público competitivo de realizar preguntas a la entidad reguladora, es decir, Arcotel. Esto se lo puede realizar hasta el 22 de mayo del 2020, es decir, hasta este día viernes. Cabe resaltar que el cronograma establecido por Arcotel es bastante reducido, por lo que los plazos que se han fijado, sobre todo para los interesados y concursantes, son muy expeditos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y sobre todo tener en cuenta que los plazos son fatales, es decir, las fechas establecidas por Arcotel son fatales. Hasta esa fecha se puede cumplir. Entonces, esta etapa de preguntas, ustedes podrán realizar todas las consultas que tengan de carácter técnico, jurídico, financiero, de gestión, relacionadas a este proceso público competitivo hasta este día viernes. Arcotel brindará las respuestas a estas consultas hasta el 1 de junio de 2020. Si bien en las bases no está establecido de qué forma va a realizar las respuestas, si a través de un correo personal, en una charla brindada por Arcotel el día de ayer ha aclarado que todas las consultas realizadas como sus respuestas serán publicadas en su página web. Posteriormente tenemos ya la recepción de las solicitudes, es decir, donde todos los interesados en participar en este concurso público de frecuencias tendrán que presentar sus solicitudes, adjuntando todos los requisitos y documentación necesaria establecida en las bases hasta el 15 de junio del 2020. Mucho ojo con esta fecha. Hasta esta fecha se pueden entregar las solicitudes junto con los requerimientos y documentación establecida en las bases del concurso. 15 de junio de 2020, plazo fatal. Estas solicitudes se les realizarán a través de una plataforma que he creado para el efecto Arcotel. Es decir, no hay entrega física de solicitudes o de documentación alguna. Todo se va a cargar a través de esta plataforma. No obstante, que sea toda de manera virtual, queda establecido que la fecha límite para hacer estas solicitudes, para cargar las solicitudes y documentación es el 15 de junio de 2020. Por otro lado, tenemos una fecha que se ha establecido para la recepción física de la garantía de seriedad de oferta. ¿Qué es la garantía de seriedad de la oferta? Se va a explicar más adelante a más detalle, pero es uno de los requisitos establecidos dentro de estas bases para el concurso público competitivo y es el único requisito que se admitirá la entrega física en oficinas de Arcotel. Esto hay que tener muy en cuenta. Es el único requisito que será necesario su entrega física en las oficinas de Arcotel, siempre y cuando estas garantías no cuenten con una firma electrónica. Es decir, si la institución financiera o la compañía de seguros que emite la póliza de garantía de seriedad de la oferta no tiene firma electrónica, tendrá que ser entregada de manera física en las oficinas de Arcotel. ¿Hasta cuándo? Esta garantía será recibida en las oficinas de Arcotel, en todas las oficinas que tiene a nivel nacional, desde el 1 de junio hasta el 15 de junio de 2020. Posteriormente, hasta el 24 de junio de 2020, Arcotel tendrá que verificar la presentación de los requisitos mínimos establecidos en las bases del concurso. ¿Para qué? Para que así el 1 de julio de 2020 se determine la demanda de las frecuencias. Es decir, una vez revisados los requisitos que han planteado los concursantes, los participantes, se hará un barrido y los que cumplan los requisitos mínimos se podrá determinar la demanda o las frecuencias establecidas. Con esta determinación de la demanda, al siguiente día, esto es el 2 de julio, se podrá hacer una revisión y ajuste del cronograma establecido por Arcotel, es decir, de este cronograma inicial que nos han fijado en las bases. Se podrá hacer un ajuste, ¿sí? Esto hasta el 2 de julio. Posteriormente, al 3 de julio, se publicará ya la determinación de la demanda y del nuevo cronograma en la página web de Arcotel. ¿Qué significa la determinación de la demanda? Es decir, cuántos participantes hay por una determinada OZ
por una área de operación zonal o una frecuencia respectiva. ¿Cuál es la demanda que hay por cada una de estas? Y de conformidad con el cronograma y como constan en las bases, todo este proceso público se tendrá que finalizar el 6 de octubre de 2020, sea que se adjudique las frecuencias a través de un proceso de adjudicación simplificado, en caso de que la demanda sea, sea igual o menor a la oferta de frecuencias, o en su defecto, si se trata de que hay mayor demanda al número de frecuencias disponibles, se realizará un proceso público competitivo en sí, igual el mismo deberá finalizar el 6 de octubre de 2020. ¿Sí? Obviamente, dentro del transcurso, desde que se publica la demanda de las frecuencias hasta que finaliza el mismo proceso con la inscripción y suscripción de los títulos habilitantes, hay plazos establecidos, pero para Arcotel, para que hagan el procedimiento administrativo interno, que será explicado más adelante por otro de los expositores. Este plazo, obviamente, nosotros estamos encargados, o nuestra función es velar porque esos plazos los cumpla la administración pública, porque esos plazos sean respetados por la administración pública. Ese es el trabajo que corresponde a, obviamente, la firma jurídica que representamos. Hasta ahí, digamos que establece el cronograma. El siguiente punto sobre las obligaciones de los es sobre las obligaciones de los participantes. Ahí para arrancar diremos quiénes son participantes o quiénes pueden participar en este proceso público competitivo. Las personas naturales, ecuatorianas o extranjeras, pero extranjeras residentes en Ecuador, y del mismo modo las personas jurídicas constituidas en el Ecuador, o las personas jurídicas extranjeras, pero domiciliadas en el Ecuador. Estas son las personas que pueden participar dentro de este proceso público competitivo. ¿Y cuáles son las obligaciones de estos participantes? Básicamente cumplir lo dispuesto en las bases del proceso público competitivo. Esa es su obligación. El siguiente punto dentro de las generalidades de las bases del concurso se refiere a las inhabilidades y prohibiciones, es decir, quiénes están prohibidos de participar o quiénes están inhabilitados para participar o ser adjudicatarios de frecuencias dentro de lo que establece la legislación vigente. Así, por ejemplo, referiremos a que está prohibido el oligopolio o monopolio de frecuencias, así sea de manera directa o indirecta, de cualquier medio de comunicación o de uso de frecuencias directamente. Esta prohibición lo vamos incluso a ver más adelante cuando se refiere al tema de concentración de frecuencias. Del mismo modo, y conforme establece la ley de comunicación, no se pueden tener empresas ajenas a la actividad comunicacional. Es decir, si yo tengo una compañía que va a participar dentro de este proceso público competitivo, esta compañía tendrá que tener un objeto social único, que es justamente la actividad comunicacional. No podrá participar, sean sus administradores, representantes o accionistas, en otro tipo de compañía que realice otro tipo de actividad económica. Del mismo modo, se establece que las empresas que vayan a participar, sus accionistas, cualquiera que esto sea, no puede tener más del 49%, sea de forma directa o indirecta, sus socios o accionistas no pueden ser organizaciones o compañías extranjeras domiciliadas fuera del Estado ecuatoriano. Recuerden, cuando hablábamos de quiénes pueden participar, decíamos compañías extranjeras, pero domiciliadas en el Ecuador. Si tengo una compañía extranjera domiciliada en el Ecuador, pero su paquete accionario está conformado por compañías extranjeras cuyo domicilio está fuera del Estado ecuatoriano, o inclusive sean ciudadanos extranjeros, pero que no residan en el Estado ecuatoriano, no pueden participar, están inhabilitados. Del mismo modo, están inhabilitados para participar y tienen prohibición aquellas personas que tengan una relación de parentesco hasta cuarto grado de consanguinidad o segunda afinidad con cualquiera de los miembros de Cordicom o con la Autoridad de Telecomunicaciones, entendiéndose como Autoridad de Telecomunicaciones al director ejecutivo de Arcotel o a cualquiera de los funcionarios que conforman el directorio de esta institución. Del mismo modo, están prohibidos de participar quienes tengan acciones o participaciones en una empresa en la que son socios cualquiera de los miembros de Cordicom o de la Autoridad de Telecomunicaciones. Del mismo modo, quienes personalmente o como accionistas de una empresa se encuentren en mora o estén impedidos de contratar con instituciones, organismos o entidades del sector público. Quienes también están impedidos. Y esto es importante resaltar. Las personas naturales o jurídicas o inclusive personas jurídicas que tengan accionistas que hayan sido concesionarios de una frecuencia de radio y televisión y se les haya revertido al Estado por las infracciones determinadas en la ley. Es decir, aquellas
personas naturales o personas jurídicas, inclusive personas jurídicas cuyos accionistas, representantes, administradores, etcétera, hayan sido sancionadas previamente con la reversión de una frecuencia, están impedidos, están inhabilitados de participar en el presente concurso. Posteriormente, de alguna forma, se repite la prohibición relativa al tema de la concentración o acumulación de concesiones de frecuencias, como ya habíamos expuesto anteriormente. Y además se refiere al tema de que en una provincia no podrá concesionarse una frecuencia para el funcionamiento de una matriz de radio y televisión a familiares directos de un concesionario que ya con el que que el concesionario tenga un parentesco con la persona que desea participar hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad. En el caso de que se llegue a determinar que uno de los adjudicatarios, es decir, una persona que ya participando dentro del concurso público competitivo ha sido adjudicatario de una frecuencia, es decir, ha ganado el concurso, se ha firmado el título habilitante, con un control posterior que va a realizar Arcotel, se determina que está dentro de las inhabilidades determinadas o mencionadas y detalladas ya anteriormente, se va a iniciar un procedimiento administrativo de terminación de la concesión y de otorgamiento de título habilitante y se va a ejecutar la garantía de seriedad de la oferta. Vamos a ver más adelante inclusive en qué casos vamos a ejecutar esta garantía. Esto es muy importante porque Arcotel se ha basado en el presente concurso también en la Ley de Eficiencia de Gestión de Trámites Administrativos, que establece básicamente el principio de veracidad. Es decir, Arcotel dice, toda la documentación, todos los requisitos que aporten los peticionarios, los concursantes, los interesados, se entienden como válidos, como veraces, pero son sujetos a un control posterior a cargo de Arcotel, donde Arcotel determinará y verificará efectivamente su veracidad. Otro punto respecto a las generalidades son las causales de descalificación. En este sentido, vamos a hablar que bajo qué causas se puede descalificar a un participante o interesado en el concurso. Cuando el interesado no cumpla con la presentación de alguno de los requisitos mínimos establecidos en las bases del concurso. En ese caso se lo descalifica. Del mismo modo, cuando habiendo presentado la solicitud, la misma fue presentada fuera del término previsto en las bases del concurso, esto es hasta el 15 de junio de 2020. Además, se descalificará a quienes presenten las garantías de seriedad de la oferta sin que cumplan con los requisitos determinados en las bases. Estos requisitos serán expuestos más adelante para su mejor conocimiento. Cuando se altere o modifique cualquiera de los formularios previstos o provistos por la Arcotel para el presente concurso. Es decir, Arcotel, dentro de la plataforma que ha establecido para el concurso, ha provisto de formularios para realizar los estudios, los estudios técnicos de gestión, etcétera, que se les va a explicar más adelante. Los solicitantes o los interesados no pueden modificar o alterar los mismos. Caso contrario, serán descalificados. Del mismo modo, se establece que si el participante ha incurrido en una de las inhabilidades y esta ha sido determinada con este control posterior que hemos dicho, pero dentro de la etapa del concurso, será descalificado. Si es que faltan firmas en las solicitudes, en los formularios, y del mismo modo, si el participante no alcanza el puntaje mínimo establecido para los estudios, será descalificado. Si se descalifica la solicitud de la estación matriz, automáticamente se va a descalificar la solicitud de las repetidoras. Además, se establece que si los estudios técnicos y financieros o de gestión son totalmente iguales a los presentados por otro participante, en ambos casos serán descalificados del concurso. Mucho ojo con esto. Finalmente, se establece que serán descalificados en el caso de que el área de cobertura propuesta no cubra como mínimo una cabecera cantonal. Esto se va a explicar a más detalle y sobre todo de manera técnica en la siguiente exposición. El siguiente punto son las causales de ejecución de la garantía de la seriedad de la oferta. Entonces, cuando Arcotel va a ejecutarme la garantía de la seriedad de la oferta que voy a presentar dentro de la etapa del concurso. Básicamente, cuando el interesado haya sido descalificado por no haber cumplido los requisitos o por cualquiera de las causales que analizamos, se le va a ejecutar la garantía de seriedad de la oferta. Del mismo modo, si el interesado desiste de la participación en cualquier etapa del proceso, se le va a ejecutar la garantía. Si el interesado, una vez favorecido con una de las frecuencias y convocado por Arcotel para la suscripción del título habilitante, no lo hiciere, se le ejecuta la garantía.
Si el interesado está incurso en alguna de las indebilidades y dentro de un control posterior realizado por Arcotel se detecta la misma, igual se le ejecutará la garantía. Y finalmente, si se determina que existen varias postulaciones por parte de un mismo interesado, se va a ejecutar la garantía. ¿En qué casos vamos a declarar desierto el concurso? Arcotel va a declarar desierto el concurso de forma total o parcial, es decir, parcial respecto a una determinada área de operación zonal, en cualquier momento del proceso, ¿sí? En cualquier momento del proceso. ¿Bajo qué circunstancias o en qué causas? Cuando no se han presentado solicitudes para una determinada área de operación zonal, ¿sí? O habiéndose presentado una o varias, las mismas no alcanzan un puntaje mínimo o han sido descalificados. En ese caso se declarará desierto el concurso de manera parcial, pero si no tenemos postulantes a nivel nacional, a nivel general, se declarará desierto el concurso de manera total. Como ya quedó dicho, también es facultativo del participante desistir de su postulación. En este caso, obviamente, y como ya fue referido, se le ejecutará la garantía. Para ir finalizando, me permito referir al tema de evaluación de los participantes. ¿De qué manera Arcotel va a evaluar a los participantes? Se lo dará básicamente tomando en cuenta los componentes que son los estudios técnicos de plan de gestión y sostenibilidad financiera requeridos en las bases del concurso. Para el estudio técnico, el puntaje máximo va a ser de 60, en tanto que el puntaje mínimo es de 42. Y del mismo modo, el plan de gestión y sostenibilidad financiera tendrá un puntaje máximo de 40 y un puntaje mínimo de 28. Es decir, el puntaje máximo va a ser 100 obviamente, pero un puntaje mínimo es 70. Hay que tener mucho en cuenta con el puntaje mínimo, porque si no se alcanza el puntaje mínimo, la postulación obviamente no tendrá validez, será descalificado, y en caso de que sea la única postulación o el único interesado, se declarará desierto el concurso para esa AOZ en específico. Hay también, se ha previsto dentro de las bases que Arcotel entregue o proporcione puntajes adicionales. ¿Para qué casos? Para el caso de concesionarios de frecuencias de radios que quieran obtener o renovar su propia frecuencia o una diferente, se les reconocerá un puntaje adicional equivalente al 30% de la puntuación total como un reconocimiento a la experiencia acumulada. Por otro lado, en el caso del fallecimiento de un concesionario, si él o la cónyuge y o los herederos desean participar en este concurso, primero deberán constituir una compañía antes del vencimiento del plazo de concesión, y esta compañía recibirá un puntaje adicional correspondiente al 20% del puntaje total. Finalmente, también se otorgará una puntuación adicional correspondiente al 20% a las solicitudes para funcionamiento de estaciones matrices por sobre solicitudes de estaciones repetidoras. Es decir, si sobre una misma frecuencia concurren dos solicitudes, una de matriz y una de repetidora, a la matriz se le reconocerá un puntaje adicional correspondiente al 20%. En lo que tiene relación con los medios de comunicación comunitario, las bases establecen que se reconocerá un puntaje adicional correspondiente al 25% si el solicitante es una organización social, comuna, comunidad, pueblo, nacionalidad indígena, afroecuatoriana, montubia o migrante, históricamente hayan sido discriminados para el acceso de los medios de comunicación. Se les reconocerá un 25% adicional. Finalmente, dentro de las generalidades, es importante resaltar qué sucede en caso de que dentro del concurso público competitivo hayan dos postulantes que alcancen la misma puntuación. Una vez ya evaluado todos los procedimientos, inclusive entregado las bonificaciones adicionales ya referidas, en este caso se procede a realizar un sorteo ante notario público. Bien, estas son las generalidades del concurso público competitivo, del proceso público competitivo. Cualquier duda o inquietud, como bien ha referido la moderadora, por favor nos las hacen llegar a través de los comentarios para poderlas absorber. Muchas gracias. Agradecemos al abogado Andrés Castillo y les recordamos, como bien se dijo, que pueden realizar sus consultas en los comentarios de Facebook Live, mismas que serán atendidas al finalizar las exposiciones. A continuación, recibimos al ingeniero Denis Aucancela Arévalo, gerente de proyectos de la empresa TVSAD Telecomunicaciones. El ingeniero Denis Aucancela Arévalo es ingeniero especialista certificado en diseño y proyectos de redes FTTX por el IFT. Adicionalmente, cuenta con las certificaciones MTCNA, Administración de Redes de Datos, y MTCSE, Seguridad de Redes de Información o Ciberseguridad.
entre otras. Su campo de investigación y aplicación se concentra en las redes ópticas de alta velocidad y en el desarrollo de IoT orientado a las ciudades inteligentes. Su exposición se referirá a las generalidades técnicas importantes para el concurso de frecuencias. Bienvenido, ingeniero Denis Aucancela. Damos paso a su ponencia. Muchas gracias, Michelle. Buenas tardes con todos. Por favor, me confirman si estamos bien con el audio y el video. Me parece que sí. Entonces, empecemos. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todas las personas que se han conectado a esta charla informativa. Gracias por su tiempo. Espero que esté siendo de provecho y siga siendo de provecho. Y pues, como el tiempo apremia, empezamos de una vez con lo que nos compete. Vamos a explicar un poquito bien generalizado de qué se trata el concurso de frecuencias desde la parte ya de la elaboración de los proyectos. Empecemos en las bases. ¿Para qué estamos concursando? ¿Qué queremos obtener del concurso? Arcotel ha definido una lista de frecuencias habilitadas para concursar en la banda de frecuencia modulada. Es decir, Arcotel ha definido ya las frecuencias que están disponibles para nosotros entrar en concurso en la frecuencia de banda modulada o más conocida como la banda de FM. ¿Sí? Ahora, estas frecuencias han sido organizadas por Arcotel en función de lo que ellos llaman las áreas de operación zonal. Estas áreas de operación zonal no son nada más, y hacía referencia a Andrés en su anterior exposición, las áreas de operación zonal no son nada más que las áreas a servir, básicamente como operadores, como peticionarios, como interesados de la frecuencia. Estas áreas de operación a servir pueden estar conformadas por uno o más cantones o por cantones y parroquias. Entonces, entendamos lo siguiente y me parece importante que quede claro. Arcotel ha definido una lista de frecuencias dentro de la banda de frecuencia modulada que están organizadas en función de las áreas de operación zonal. Entonces vamos a encontrar que dentro de cada área de operación zonal, que está conformado por cantones, puede ser uno o varios, o por cantones y parroquias, vamos a encontrar una lista de frecuencias. Pueden ser para medios privados, para medios privados o para medios comunitarios. Eso también dependerá qué frecuencia está habilitada para el concurso. Entonces, eso es importante tomar en cuenta para tomar como punto de partida del concurso de frecuencias. Ahora bien, algunas personas me han venido comentando, me han venido consultando sobre qué pasaría con las frecuencias para el área de operación zonal conformado nada más por parroquias. Ahí debemos tener en cuenta una situación. Ese tipo de sistemas se tomarán en cuenta para futuros concursos de acuerdo a lo que hemos estado en contacto con Arcotel y de acuerdo a lo que nos han hecho saber. Ese tipo de sistemas se tomarán en cuenta para futuros concursos, debido a que ese sistema está elaborado o está tomado en cuenta como modelo de estaciones locales o estaciones de baja potencia, como se conoce. Entonces, de la misma manera, aquí la invitación que les hacemos nosotros es que nos sigan en nuestras redes, en nuestras páginas tanto del Exconsel, que son nuestros socios estratégicos de TVSAT, para que se vayan informando de acuerdo a cómo nosotros vamos recuperando la información de Arcotel, ¿sí? Entonces, nada más para quedar claro. El área de operación zonal está conformado por cantones, uno o varios, y por cantones y parroquias. Sí, dentro de esta área de operación zonal, nosotros vamos a elegir una frecuencia para la adjudicación dentro del concurso, que puede ser para medios comunitarios o privados, ¿sí? Entonces, eso es importante como punto de partida de cómo nosotros vamos a ir proyectando nuestro trabajo en función del concurso. Ahora bien, algo que había mencionado también Andrés, que sí vale la pena tomar en cuenta y sobre todo recalcar, es que el área de cobertura mínima a ser cubierta es una cabecera cantonal. Es decir, en nuestras áreas de operación zonal va a depender de la característica de cada área. Puede haber un solo cantón, pueden haber varios cantones, pueden haber cantones y parroquias como se ha establecido, ¿ya? Pero la base o la mínima cobertura que nosotros tenemos por obligatoriedad, nosotros tenemos que servir, es al menos una cabecera cantonal. Caso contrario, esto es causal de descalificación.
¿sí? Entonces, nosotros podemos concursar ya sea dentro de un área de operación zonal por un solo cantón, siempre que cubramos la cabecera cantonal al menos. Ahora bien, debemos tomar en cuenta también que, por ejemplo, para la ponderación de los estudios técnicos que vamos a hablar más adelante, sí es importante es importante considerar que la calificación y la ponderación de ese ítem va a estar basado en el área de cobertura. Es decir, si nosotros cubrimos y podemos dar el servicio a todo el área de cobertura de operación zonal, vamos a tener el 100% de esa ponderación. Si nosotros, dentro de esa área de operación, me invento, están unas cuatro cantones con algunas parroquias y nada más decidimos cubrir, por ejemplo, 2 cantones y unas cuantas parroquias, no vamos a tener la ponderación total de esa calificación y va a ser evaluado en función de una fórmula que Arcotera ha establecido en sus bases. Entonces, eso es importante también tomar en cuenta. Ahora, otra consulta que me han hecho llegar y vale la pena tomar en cuenta también es cómo nosotros hacemos la presentación de la solicitud. ¿Lo hacemos por área de operación zonal? ¿Lo hacemos por sistema? Pues Arcotel ha establecido en sus bases que la solicitud se hará una sola por sistema. Ahora, tomemos en cuenta lo siguiente. ¿Cómo está conformado un sistema? Un sistema puede estar conformado por una estación matriz que va a brindar la cobertura, perdón, a una área de operación zonal, o puede también estar conformado por una estación matriz y varias repetidoras para dar cobertura a un área de operación zonal o a varias áreas de operación zonal, ¿sí? Sin embargo, sea como sea que esté conformado el sistema, nosotros debemos presentar una sola solicitud por sistema. Eso debe quedar claro también, es importante mencionar para tomar en cuenta en la elaboración del proyecto y cómo vamos a proceder con ese trabajo. Una vez que nosotros hayamos definido nuestras áreas de operación, hayamos definido nuestras estaciones matriz, nuestras estaciones repetidoras, si es el caso, nosotros vamos a proceder a entender cómo trabajar ya con los formatos de trabajo que han establecido las entidades de regulación. Básicamente, vale la pena recalcar algo que ya se mencionó. Los formatos de trabajo constan de 2 formularios, los formularios técnicos y los formularios de sostenibilidad financiera. Como se ha dicho, los dos, la suma ponderada de estos dos es de 100 puntos, ¿sí? En función, hablando un poco del tema de los formularios de sostenibilidad financiera, debemos entender que hay 2 maneras de trabajo, ya sea para un medio privado o para un medio comunitario. Sin embargo, en cualquiera de estos 2 casos, hay que considerar que se debe trabajar en 8 formularios de este proyecto de sostenibilidad financiera, ¿sí? Más los anexos que son necesarios siempre para fundamentar los cálculos que se hacen de todos los parámetros financieros y de mercado que pues están establecidos en cada uno de estos formularios. Como bien se dijo, el puntaje máximo de esta ponderación es 40 puntos y el mínimo es 28 puntos para que sea aprobado. Entonces, eso también a tener muy presente en el momento de la elaboración, ¿sí? Ahora, por otro lado, los formatos técnicos están conformados por 6 formularios, ¿sí? Son 6 formularios generales de cálculos y de ingeniería, más 5 formularios de anexos, perdón, que son en total 11 formularios. Estos formularios técnicos, la ponderación total es de 60 puntos y el mínimo requerido para que sea aprobado es de 42 puntos. Entonces, igualmente vemos que el peso de la ponderación en los formatos técnicos es ligeramente mayor que el de la sostenibilidad financiera, por lo que hay que tomar algunas consideraciones dentro de estos formularios, ¿sí? Me tomaría toda la tarde explicar uno por uno, pero me gustaría detallarles al menos algunos aspectos que vamos nosotros a encontrar en estos formularios. Dentro de estos formularios técnicos se detallan, por ejemplo, aspectos como las características de los sistemas de transmisión, la información de las estaciones terrenas de transmisión y recepción satelital, por ejemplo, la información de los enlaces radioeléctricos. Aquí, por ejemplo, un tema muy importante a considerar es que si nosotros necesitamos la utilización de enlaces radioeléctricos, debemos trabajar en referencia a la normativa técnica de espectro de uso libre y espectro para uso determinada en bandas libres.
Esta normativa antes se la conocía como la normativa de modulación digital de banda ancha, ¿sí? O más conocida como MDBA. Si aquí tenemos algún operador de Internet que tenga infraestructura inalámbrica, sabrá bien la modalidad de esta normativa, porque todos ellos para poder desplegar y dimensionar sus redes inalámbricas tienen que basarse en esta normativa. Entonces, nosotros en el caso, por ejemplo, específico que estamos hablando de enlaces radioeléctricos, debemos referirnos a esta normativa y trabajar con el aplicativo para validación de información AVIS. Este aplicativo es propio de Arcotel. Entonces, nosotros nos vamos a referir a la normativa y vamos a trabajar con las herramientas que proporciona Arcotel. Este aplicativo, por ejemplo, nos da la posibilidad de exportar archivos en Excel que vamos a incluir en el proyecto total, en el proyecto técnico total. Ahora bien, a lo que quiero ir es a que nosotros debemos considerar que así de importante, ¿no? Es demasiado importante la precisión en los cálculos de ingeniería y en la elaboración del proyecto, pero de la misma forma es igual de importante la manera como nosotros vamos a presentar esta información. Debemos presentarla en función de todas las características que ha solicitado Arcotel, utilizando la normativa vigente que ha autorizado igual el agente regulador, y de la misma manera utilizando el aplicativo que ellos, o los aplicativos que ellos ponen a disposición para estos fines. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros hacemos todo el cálculo sin tomar en cuenta el aplicativo para validación de información? En este caso, la ponderación en el tema de enlaces radioeléctricos sería de 0. Tomemos en cuenta que, por ejemplo, esta ponderación de este ítem tiene una jerarquía superior, por llamarlo de alguna manera. Las jerarquías inferiores tendrían también ponderación 0, lo que ocasionaría la descalificación del proyecto porque no llegaríamos a los mínimos requeridos para el proyecto de trabajo en formularios técnicos. Entonces, estas cosas son importantes ir tomando en cuenta y si bien es cierto los formatos de sostenibilidad financiera y formatos técnicos están generalizados, en el momento de la elaboración debemos considerar que cada interesado, cada peticionario tiene particularidades que dependerán del medio donde van a trabajar, dependerán de su sector. No es lo mismo proyectar un trabajo con los formatos técnicos, por ejemplo, incluso los de sostenibilidad financiera para la costa, que por ejemplo para el austro. Entonces, cada uno de esos proyectos deben tener consideraciones específicas. Y la invitación igual es, estamos abiertos, interesados en el Ex-Consell, a recibir sus inquietudes para tratarlas de manera personalizada y de esa manera pues poder tomar las decisiones más acertadas y las que van a ir en función de sus requerimientos, ¿sí? Algo importante que mencionó Andrés y me gustaría tomarle como tema de conversación también acá, es que siempre Arcotel va a tomar como prioridad las estaciones matrices. Es decir, si nosotros de alguna manera realizamos un cálculo que no sea consistente, no coincida con las expectativas del agente regulador en la estación matriz, todas mis otras estaciones repetidoras van a quedar eliminadas. De otra forma, por ejemplo, en otro caso, si nuestra estación matriz está bien estructurada, está bien proyectada y nuestras estaciones repetidoras o una de ellas por alguna razón no concuerda con los parámetros establecidos o requeridos, pues la estación repetidora se quedará descalificada, sin embargo todo el sistema permanecerá en el concurso, ¿sí? Entonces es importante también tomar ciertas consideraciones. Al final, para no alargarnos mucho en este tema, nosotros una vez que hayamos levantado toda la información o hayamos generado toda la información, tanto jurídica, legal, de sostenibilidad financiera y la información técnica, lo que nos compete es subir esa información a una plataforma que Arcotel ha destinado para estos fines. Esta plataforma Arcotel la lanzó, la desarrolló específicamente para el concurso de frecuencias, ¿sí? Toda la información la debemos ingresar digitalizada. Hay que tomar en cuenta algo importante también.
Arcotel ha establecido ciertos parámetros en los formatos y en los tamaños de los archivos que debemos subir a la plataforma. Por lo tanto, debemos tomarlos en cuenta en la ejecución y en la elaboración de los proyectos y en el momento de levantar esa información. Nosotros, en nuestro equipo de trabajo, contamos con los programas necesarios para que esos formatos y esos tamaños respeten la normativa y las necesidades de la plataforma que Arcotel ha levantado para este fin, ¿sí? Una recomendación que, bueno, hace el agente regulador y nosotros les hacemos extensiva también a ustedes, es que una vez que tengamos toda la información ya lista para ser subida, no es necesario esperar al último momento para levantar esa información. Esta aplicación nos permite que nosotros podamos ir subiendo todos los formularios, toda la documentación de manera paulativa. De esa forma no se hace tan pesado que nosotros levantemos la información en un solo día, por ejemplo. La recomendación aquí es que incluso si hay alguien aquí, algún operador, algún interesado, que ya sabe que necesita el tema de la adjudicación de una frecuencia, concursar por una frecuencia, la invitación es empezar desde ya, se puede hacer desde ya, levantando, ya creando, por ejemplo, el usuario, empezando a levantar y a subir información como solicitudes, información tal vez legal, mientras se va trabajando en los demás formularios e irlo subiendo paulatinamente. De esa manera no vamos a cargar al sistema y nosotros también podemos asegurar que el fin del proceso, que es justamente levantar la información, sea exitoso. Nosotros de nuestro equipo de trabajo, en sociedad con nuestro socio estratégico Lex Conseil, queremos hacerles saber que estamos destinando los recursos humanos necesarios a cada interesado para el acompañamiento personalizado en cada etapa de su proyecto. Desde la elección o el análisis del área de operación zonal, por supuesto pasando por el dimensionamiento, la proyección de sus estudios técnicos y de sostenibilidad financiera, ¿sí? Y por supuesto al final para levantar los documentos en las plataformas correspondientes. Entonces, sin más, nada más quiero dejar hecha la invitación para que si tienen alguna duda, por favor nos dejen saber en sus comentarios. Les iremos respondiendo si es posible en este momento. Si no, pues los haremos llegar si es información más específica. Probablemente sea mejor enviarles un correo con esa información. Estamos pendientes de sus requerimientos y al tanto de cualquier novedad. Muchas gracias. Una excelente tarde. Agradecemos al ingeniero Denis Aucancela por su increíble intervención. Y para finalizar, vamos a recibir a la abogada Sheila Cuenca Flores, quien es partner de la firma Lex Conseil Abogados. La abogada Sheila Cuenca Flores es magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar y candidata a PhD por la Universidad Carlos III de Madrid. Fue directora de impugnación de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel. Su exposición se referirá al procedimiento que deben seguir los interesados en postular al concurso público competitivo de frecuencias. Bienvenida, abogada Sheila Cuenca. Damos paso a su intervención. Muy buenas tardes, qué gusto poder conversar con ustedes sobre este procedimiento, sobre este proceso público competitivo, que tiene algunas particularidades y lo hace diferente a los otros, en los que seguramente ustedes participaron y del que tienen conocimiento. ¿Cuál es esta particularidad o esta peculiaridad que lo hace diferente y que por ser diferente es necesario tener muchísimo cuidado y precaución al ser participantes o concursantes? El hecho de que es en línea, además de la necesidad o de la exigencia que nos pues expone Arcotel sobre la presentación de determinados requisitos y determinados documentos. Sabemos que, y como lo han expuesto de forma clara y brillante las personas que me antecedieron en la intervención, este proceso público competitivo es en línea. Por lo tanto, la solicitud se presentará en los formatos que están expuestos en la página de Arcotel. Debemos adjuntar todos los documentos que nos han solicitado, los requisitos, los formularios y, ojo, debe firmarse de manera electrónica por el solicitante. Salvo que el solicitante pues no posea esta firma electrónica, podrán firmarse de manera física y luego escanearse y subirse a la página de Arcotel.
Vamos a qué requisitos debe tener esta garantía de la seriedad de la oferta, que es otro documento importante y que ha llamado mucho la atención a los eventuales concursantes de este proceso. Pues esta garantía de seriedad de la oferta deberá constar con una firma electrónica certificada. Ojo, es firma electrónica certificada, no es firma electrónica simple. En el caso de que no se pueda contar con esta firma electrónica certificada, la garantía de seriedad puede ser firmada, podemos subir o escanear a la plataforma de Arcotel, pero es obligatoria la presentación física de la póliza o de la garantía que se encuentra firmada. Vamos a los requisitos. La solicitud, como dije, debe ser en línea, debe estar dirigida debe estar hecha pues en los formatos establecidos por Arcotel y dirigida al director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Se debe especificar, y esto es importantísimo, debemos especificar las frecuencias y las áreas de operación por las que vamos a participar. Más una declaración expresa, ojo con esto, una declaración expresa de que aceptamos la notificación por medios electrónicos a través del correo electrónico que ustedes como participantes deben señalar y también la notificación a través de la página web de la Arcotel. Algo importante que nos señalan las bases y que ustedes deben considerar es que las solicitudes en las cuales no se establezca un correo electrónico simplemente se tienen como no presentadas. Entonces, es importante ir considerando estos requisitos que nos va señalando Arcotel. Vamos sobre el estudio técnico. El estudio técnico también debe presentarse pues en los formatos establecidos por la institución pública, pero además, en ciertos casos, se debe presentar un certificado emitido por la Dirección de Aviación Civil, un certificado emitido por la DAC, en la cual se establezca que no existe afectación a los sistemas de radioayuda y de radionavegación. Pero estos certificados exclusivamente son requeridos para aquellas estructuras que se encuentran dentro de un radio de 500 metros de estos sistemas de radioayuda o de radionavegación. ¿Cómo saber si nosotros nos encontramos dentro de ese radio a que hace referencia Arcotel? Pues debemos consultar la información en la página de Arcotel. Sobre los requisitos que debe contener esta garantía de seriedad de la oferta, ojo, hay que señalar esto, esta garantía se establece exclusivamente para los medios de comunicación social privados. La garantía debe ser individual por cada área de operación zonal o área involucrada de asignación a la que ustedes estén postulando. Sobre los requisitos legales. Ahora estamos haciendo pues requisitos básicos de la documentación. Más adelante vamos a profundizar un poco más sobre estas garantías, sobre las pólizas. ¿Por qué? Porque como les dije, eso ha llamado mucho la atención en este proceso público competitivo. Sobre la documentación legal. Para las personas naturales extranjeras se deberá presentar una visa categoría 9. Para las personas jurídicas, sean ecuatorianas o sean extranjeras, pero domiciliadas en el país, debemos presentar un documento que justifique la existencia jurídica, o como dice Arcotel, la existencia legal de estas personas jurídicas. Algo importante, Arcotel siempre se reserva el derecho de verificar que toda la información que ustedes suban a la página de Arcotel o que nosotros subamos sea veraz, sea real. Entonces, Arcotel pues se reserva el derecho de verificar en las páginas de los organismos o de las instituciones públicas competentes que la documentación respecto de la existencia legal sea la real, sea la verdadera. Sobre los medios de comunicación comunitarios, ¿qué documento legal? Aquel que certifique o que garantice que la existencia de la persona jurídica y también debe ser emitido por la autoridad competente. Vamos a la declaración de responsabilidad para la participación en este proceso público competitivo. También se hace referencia o consta dentro de la documentación o dentro de los anexos que debemos presentar. Esta debe ser presentada de forma exclusiva por el declarante y goza de la presunción de veracidad, de la presunción de ser verdadera. Ojo, aquí decimos que Arcotel, y esto lo dijo uno de los
el doctor que tuvo la primera intervención, Arcotel está partiendo de una presunción, de la presunción de buena fe, de veracidad, de los administrados. Es decir, ustedes presentan esta declaración de responsabilidad y Arcotel presume que es cierta, pero ojo, Arcotel también tiene o se reserva el derecho de que existan en un futuro responsabilidades civiles, penales o administrativas por la falta de veracidad en la documentación con esta certificación que ustedes vayan a presentar. De ahí la necesidad y la recomendación que nosotros hacemos desde el área jurídica. ¿Para qué? Para que ustedes se asesoren de una debida forma, porque estos documentos no podemos presentarlos a la ligera. Debemos tener el conocimiento jurídico y técnico suficiente. ¿Por qué? Porque el hecho de que presentamos o subimos al portal va a tener una, y si el contenido pues no es verdadero, vamos a tener una consecuencia jurídica posterior. Como les dije, responsabilidades administrativas, civiles y penales. ¿Quién debe suscribir pues estas declaraciones? En el caso de las personas naturales, pues la persona natural. En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o los socios o accionistas, cuando sea el caso. Ahora sí vamos a profundizar un poquito en esta garantía de seriedad de la oferta. Como les dije, este es un instrumento jurídico, un instrumento que Arcotel está pidiendo y que ha llamado mucho la atención, tanto a los participantes como a nosotros también desde el área jurídica de asesoría, para ustedes, para los eventuales participantes. Esta garantía de seriedad de la oferta es exclusivamente, ojo con esto, porque muchas preguntas en general, es exclusivamente para los medios de comunicación social privados, la garantía de seriedad de la oferta. Estas garantías de seriedad de la oferta pueden consistir en dos tipos, en pólizas de seguros o en garantías bancarias. Es decir, una institución de seguros o una institución financiera son exclusivamente quienes pueden emitirnos este tipo de garantías. La garantía debe tener algunos requisitos. Aquí también la necesidad de asesorarnos bien. La garantía deberá ser incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, a favor de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Además, estas garantías deben especificar, poner de forma expresa, de forma clara, cuál es la frecuencia y el área de operación zonal, A o Z. La garantía debe constar en original, debe ser presentada al Arcotel y Arcotel tiene la custodia de esta garantía de seriedad de la oferta. Algo que Arcotel señala y lo hace de forma expresa y muy clara es que no tendrán validez jurídica para Arcotel, desde luego, no serán válidas aquellas garantías que establezcan condiciones limitativas, como que estén supeditadas a la presentación de informes por parte de Arcotel, de respaldos, de actos administrativos. Los costos para la obtención de estas garantías de seriedad de la oferta deben ser asumidas exclusivamente por los participantes. Eso hay que tomar en cuenta. Y hay que presentar una garantía por cada área involucrada, tal como lo señalé hace unos momentos. ¿Cuál es el valor de la garantía? Y es algo que a ustedes les importa, les interesa bastante. ¿Cuál es el valor? Son 5 salarios básicos por cada garantía. Sobre la vigencia de la garantía, que también se han generado muchas preguntas. Sobre la vigencia de la garantía, pues esta estará vigente desde la fecha de presentación de la misma hasta 6 meses después de concluido el proceso público competitivo. En las bases y en las exposiciones pues, que ha hecho Arcotel en estos días, se tendría, o en base a eso, se tendría previsto que esta garantía deberá estar vigente aproximadamente hasta el 6 de abril del año 2021. Pero ojo, Arcotel establece en las bases que existe la posibilidad de que ustedes deban renovar esa garantía en el caso de que venzan los plazos. Vamos al uno de los puntos más álgidos sobre las garantías. ¿Cuándo se ejecutan las garantías? Arcotel nos dice que estas garantías pueden ejecutarse cuando el solicitante no cumpla los requisitos
mínimos. Es decir, si ustedes van a participar en el proceso público competitivo y por ahí tienen un error, un olvido, no colocan la documentación necesaria, no cumplen los requisitos mínimos, Arcotel les va a ejecutar la garantía de seriedad de la oferta. De ahí la importancia, como yo les señalaba, de que ustedes se asesoren de un cuerpo jurídico y técnico especializado en la materia. ¿Por qué? Porque no está en juego exclusivamente que ustedes les descalifiquen, está en juego que les ejecuten esa garantía. Hay un riesgo también de pérdida monetaria para ustedes. ¿Cuál es el segundo supuesto de ejecución de la garantía? Cuando ustedes desistan. Si ustedes durante el transcurso del proceso dicen, no, ya no quiero participar en este proceso público competitivo, Arcotel les ejecuta la garantía. Otro de los supuestos, cuando ustedes no suscriban el título habilitante. Como vamos a ver más adelante, dentro de Arcotel se ha establecido un procedimiento para llevar a cabo este concurso. Y hay plazos, como dijo el doctor que intervino, hay plazos fatales, los plazos son fatales. Si ustedes no cumplen estos plazos en los tiempos establecidos, y en el caso de que no suscriban el título habilitante en el tiempo que Arcotel les dice, también les pueden ejecutar la garantía. Esto sin perjuicio de que también queda sin efecto, su ganancia, digámoslo así. ¿Qué más? También les ejecutan la garantía cuando ustedes estén incursos en las inhabilidades o prohibiciones establecidas en la norma. Por ello, nuevamente, y sin el afán de ser reiterativa en esto, antes de presentar la solicitud, ustedes deben asesorarse bien para saber si están o no están incursos en las inhabilidades o prohibiciones, porque en el caso de que por ahí se les haya ido presentar una solicitud y ustedes estaban incursos en una de las inhabilidades o prohibiciones, también les van a ejecutar la garantía. Y además, como les dije, además de que les ejecutan la garantía, pues les descalifican. ¿Cuándo se devuelve la garantía? Cuando ustedes no hayan sido resultados favorecidos en el proceso público competitivo y está ya terminado, o si es que son los afortunados ganadores y suscriben el título, ahí se devuelve la garantía. Esto es respecto de las características básicas, principales del proceso público competitivo. Ahora vamos, ¿cuál es el procedimiento? Ustedes me dirán, pero ¿yo para qué debo saber el procedimiento? ¿Por qué? Porque ustedes van a concursar, deben tener conocimiento pleno de cuáles son todas las etapas, cuáles son todas las fases que se van a desarrollar en el concurso, para que si ustedes, por ejemplo, confían en nosotros para que llevemos adelante o les asesoremos en este proceso público competitivo, ustedes también nos exigen y nos digan, a ver, el procedimiento era tal, ustedes deben estar pendientes, pues, de qué va pasando con Arcotel. Una vez que se recetan todas las solicitudes, Arcotel, ¿qué hace? Pues como es de forma digital, pues recibe toda la documentación, generará respaldos, trabajan ahí las unidades de documentación y archivo de Arcotel y inmediatamente pasará a la coordinación técnica de títulos habilitantes. Una vez que ya ocurre esto, ya pasamos a la siguiente fase interna, que es la revisión de requisitos mínimos. La dirección ejecutiva de Arcotel revisa si la documentación que ustedes presentaron esté completa. Si la documentación jurídica, técnica, financiera está incompleta, y aquí hay que tomar mucha atención, quedan descalificados. Entonces, nuevamente se reitera la necesidad de que ustedes presenten toda la documentación de una forma adecuada y completa. Únicamente con las solicitudes que han sido completas, que han tenido todos los requisitos mínimos, se pasa a la determinación de la demanda de frecuencias. Es decir, solamente con quienes cumplieron los requisitos mínimos se podrá determinar si vamos por un proceso público competitivo o si vamos a un proceso de adjudicación simplificado. Cuando vamos o se produce el proceso de público competitivo, cuando la demanda va a ser mayor al número de frecuencias disponibles en la AOZ. Y si la demanda pues, es inferior o igual al número de frecuencias disponibles, tendremos que iniciar un proceso de adjudicación que va a ser simplificado. Luego de esto, existe la posibilidad de que Arcotel haga un reajuste al cronograma. Luego se
publican estos resultados. Como les dije, el principio básico en derecho administrativo es la publicidad, en derecho público en sí. Entonces, Arcotel va a ir publicando los requisitos, los concursantes que pasan a otra fase, que pasan a otra etapa. En el proceso de adjudicación simplificado, la coordinación técnica de títulos habilitantes va a verificar ¿qué? Va a verificar si la documentación técnica, jurídica y financiera está o no está clara. En el caso de que no esté clara, nos mandan a completar, nos mandan a aclarar y nos dan un tiempo de 10 días. Si no aclaran ustedes, por eso hay que estar pendientes de toda comunicación de Arcotel de forma las 24 horas del día. Si ustedes no aclaran, les archivan y se quedan en esa etapa. No pasa el proceso. Ahora vamos a la evaluación de solicitudes. Pues luego la dirección ejecutiva notificará ya los dictámenes técnicos de gestión, los dictámenes jurídicos. Ustedes saben, incluso más que nosotros, porque ustedes están en la práctica, ustedes son los interesados, que el artículo 110 de la Ley Orgánica de Comunicación establece que para la adjudicación, esto hago referencia a los puntajes que ya refirieron también los otros expositores. Para la adjudicación se necesita tener un puntaje mínimo de aprobación. En los estudios técnicos es mínimo de 42 puntos y en el financiero de 28. ¿Qué es lo que vamos nosotros a propender en el caso de que ustedes confíen en esta alianza estratégica, tanto técnica como jurídica? Que los puntajes pues sean los superiores. ¿Por qué? Porque tenemos una preparación técnica y jurídica que puede garantizarles aquellos. Ahora, ¿qué pasa si, que de eso también algo ya hizo referencia el doctor Castillo, pero vale la pena que quede completamente claro? ¿Qué pasa si en este proceso de adjudicación simplificado 2 o más solicitan la misma frecuencia? Pues se adjudica el que tiene puntaje superior, eso es algo obvio, ¿no? Es verdad. Si hay empate en el puntaje total, pues se adjudica al que tenga la mayor puntuación en la parte técnica. Si sigue habiendo empate, se adjudica al que tenga mayor puntuación en la parte financiera. Y si a pesar de eso sigue habiendo empate, vamos a un sorteo público ante el notario. Desde luego, siempre que se cumplan con los requisitos o los puntajes mínimos para estos informes. Hay un procedimiento interno que puede presentarse, es la revisión de estos informes, solicitud de revisión. Si ustedes no estuvieran de acuerdo, no estuviésemos de acuerdo con la calificación que nos pone Arcotel, hay la posibilidad de que nosotros solicitemos una revisión tanto de la documentación técnica como de la documentación financiera. Esto también debe presentarse en línea, pero no es cualquier solicitud que debemos hacerlo, sino es necesario tener un conocimiento jurídico. ¿Por qué? Porque Arcotel también nos está poniendo requisitos para ello. Por ejemplo, nos dice que no debemos incluir información adicional. Además, no podemos hacer referencia a otro oferente u otro participante. Entonces, como les dije, es una especie de impugnación, requiere conocimientos de naturaleza jurídica. Finalmente, pues pasa esta etapa y tenemos ya la resolución de adjudicación respecto de quienes han tenido los puntajes superiores. Se suscribe esta resolución y se notifica al administrado. ¿Para qué? Para que acepte, para que suscriba su título habilitante. Pero ¿qué pasa? Y esto ya había hecho referencia al inicio de mi exposición. ¿Qué pasa si no suscribe dentro del término que Arcotel nos dice? Se deja sin efecto el título habilitante siendo ejecutada la garantía, salvo el caso de que existiera caso fortuito o fuerza mayor en los términos del Código Civil. Sobre el proceso público competitivo, en esencia o de forma general, pues tiene los mismos procedimientos o pasos de él que acabamos de ver. ¿Qué es lo que podemos resaltar y que Arcotel es muy claro en eso? Que incluso de los postulantes no favorecidos, Arcotel se reserva el derecho de verificar y comprobar la información que ustedes presentaron. Y tiene hasta 6 meses luego de haber concluido el proceso público competitivo. Y por eso nuevamente resalto la necesidad de que toda la documentación que ustedes presenten, incluso si no son ganadores, debe ser la adecuada y la correcta. Los resultados, pues, en la dirección ejecutiva, pues establece un orden de prelación de los participantes, será del que tenga mayor puntuación al que tenga menor puntuación,
y el ganador será el que obtenga un mayor puntaje, y a él se le asigna la frecuencia. Luego viene la suscripción del título que además, o título en el cual constará los derechos de pago de concesión, tarifas por uso de frecuencia, y nuevamente, ¿qué pasa si no suscribimos el título? Nos deja sin efecto y nos ejecutan la garantía. Simplemente para finalizar, yo quería resaltar algo. Como ustedes pueden haberse dado cuenta, este proceso público competitivo es diferente a los anteriores. No solamente por el hecho de que es en línea, de que toda la documentación debemos subirla en línea, sino por el hecho de que se están incluyendo requisitos que no constaban en los otros procesos. Se nos está solicitando presentar documentación adicional, como garantías, garantía de seriedad de la oferta, como declaraciones que merecen o requieren el conocimiento técnico y jurídico. Y esto es una recomendación que como abogada se los doy. Si ustedes van a participar, déjense asesorar, permítannos asesorarles. ¿Por qué? Porque en el caso de que ustedes cometan errores, que quizás son errores de buena fe, en estos documentos, en esta documentación, no solamente van a ser descalificados, no solamente les van a ejecutar la garantía, que ojo, 5 salarios básicos es un monto importante en la actualidad. Además, ustedes están sujetos a verificación de responsabilidad o eventuales responsabilidades administrativas, civiles y penales en lo posterior. Bueno, nuevamente quiero agradecerles por su atención, agradecerles por permitirme conversar un poquito sobre este tema y reiterar la predisposición del ex Conseil y de TESAT para prestar un servicio técnico jurídico eficiente y de calidad en este proceso público competitivo. Como ustedes han visto, más que nunca se requiere tener un conocimiento técnico y jurídico especializado. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a la abogada Sheila Cuenca y a todos nuestros expositores por sus magnas ponencias. A continuación, vamos a dar paso a algunas de sus preguntas para que sean atendidas por nuestros expositores. La primera pregunta es del señor Santiago Sánchez. Esta va dirigida para la abogada Sheila, el que menciona: las personas jurídicas o naturales que van por una frecuencia comunitaria ¿necesita presentar la garantía? A ver, la garantía de seriedad de la oferta, tal cual nos señalan las bases del concurso, es de forma exclusiva para los medios de comunicación social privados. No hace referencia a comunitarios. Listo, muchas gracias. La siguiente pregunta va dirigida para Andrés Castillo, el que menciona el señor Diego Yalapu. Buenas tardes, una pregunta. ¿Un concesionario de TV por cable puede acceder a este concurso de frecuencia? Bueno, buenas tardes, Diego, primero, y gracias por haber participado del webinar. Efectivamente, toda persona natural o jurídica ecuatoriana o extranjera residente en el Ecuador puede participar en este concurso. Lo único es que hay que verificar que usted no esté incurso dentro de las inhabilidades establecidas en la norma, tanto Constitución, Ley de Telecomunicaciones, Ley Orgánica de Comunicación, Reglamento para otorgamiento de títulos habilitantes y en las bases del concurso. Entonces, hacemos nosotros una verificación, el equipo jurídico se hace cargo de hacer una verificación de que usted no esté incurso en ninguna inhabilidad para que pueda participar del mismo. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque la idea es que al momento que usted esté interesado en participar en este proceso público competitivo, obviamente va a incurrir en gastos y de nada serviría incurrir en todos estos gastos si usted está inhabilitado y posteriormente va a ser descalificado, inclusive le van a ejecutar la garantía, esta póliza de la que bien refirió mi compañera Sheila Cuenca. Entonces, previo a presentar la solicitud, y como bien se ha referido en todas estas exposiciones, lo ideal es que usted tenga un asesoramiento tanto desde el orden técnico, económico, comunicacional, como jurídico para la verificación de requisitos y sobre todo que no esté usted incurso en prohibiciones. Listo, muchas gracias. Esta pregunta va dirigida para el ingeniero Denis Aucancel. Israel Pardo pregunta: ¿qué consideraciones se necesitan aplicar para una estación de baja potencia o cómo debería proceder? Buenas tardes, muchas gracias Israel por tu pregunta, por participar en esta charla. Bueno, en este caso, este concurso no está todavía habilitado para este tipo de sistemas.
Estos sistemas, conocidos también como estaciones locales, se llevarán a cabo en un futuro. Les invitamos, como les decía, a seguirnos en nuestras redes, en nuestras páginas web, para que estén al tanto de la información siempre que nosotros vayamos igual extendiéndolas para su conocimiento. Muchas gracias. Listo. Esta pregunta va dirigida para Sheila Cuenca. La nueva RS pregunta, en los requisitos para el concurso solicitan todas las garantías de seriedad de la oferta, serán bancarias o pólizas de seguros de carácter incondicional, irrevocable y de cobro inmediato a favor del Arcotel, especificando la frecuencia y la AOZ a la cual aplica. ¿En qué consiste eso? Ayuda. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es esta garantía? Esta garantía es una documentación, un instrumento que es emitido, sea como les dije, por instituciones bancarias o por aseguradoras, que sean pólizas de seguro, garantías bancarias, pues que deben tener ciertos requisitos, ¿no es cierto? Ser incondicionales, irrevocables, de cobro inmediato a favor de Arcotel. Estas garantías ustedes deben entregarle al momento que presentan la oferta y debe tener una vigencia de, como les dije, hasta el 6 de abril del 2021. El valor por el que se solicita esta garantía es de 5 remuneraciones básicas unificadas. Debo reiterar, esta documentación se solicita a las instituciones bancarias o instituciones de seguro. Hay que hacer un trámite ante esas instituciones. Debo señalar, pues, en este punto que el ex Conseil ITEVESAT, en el caso de que podamos asesorarles a ustedes, nos encargaríamos también de toda la tramitología que ustedes como eventuales concursantes deben hacer. Es decir, nosotros tramitaríamos pues ante las instituciones, sean bancarias o de seguros, este tipo de pólizas o garantías. Muchas gracias. Esta pregunta va dirigida para Andrés Castillo, de Mario Carvajal. Disculpe, si yo tengo una radio en el Pangui y está caducada y en lugar de renovarla, quiero concursar por una radio en la ciudad de Quito, ¿tengo derechos a los 30 puntos, 20 por ser concesionarios y 10 por tener una radio 20 años, o solo aplica para radio en el Pangui? Muchas gracias por la pregunta, estimado Mario. A ver, Mario, el tema es, como está establecido en las bases, este reconocimiento de puntaje adicional dice para las personas naturales o jurídicas que hayan sido concesionarias de una frecuencia para la gestión de un medio de comunicación social. Este reconocimiento se lo hace porque justamente por la experiencia y la inversión que hace la persona para la gestión de un medio de comunicación. No hace ninguna distinción respecto a que se deba aplicar esto a una determinada zona geográfica o que la experiencia venga dada por una determinada zona geográfica. Y dice que a todas estas personas que son merecedoras de este reconocimiento se les va a otorgar los 20 puntos. Y se les puede otorgar 0,5%, es decir, equivalente a medio punto por cada año de experiencia que tengan, pudiendo acumular hasta el 10%, que es equivalente a 10 puntos. En su caso, si son 20 años de experiencia, obviamente se deberá reconocer estos 10 puntos de experiencia adicionales, es decir, los 30 en total. Lo interesante de esto es obviamente asegurar que Arcotel haga este reconocimiento a su postulación. Es ahí donde viene el acompañamiento también dentro de la gestión que se hace para el proceso público competitivo, es acompañar y velar que los derechos que están estipulados en norma e inclusive en las bases del concurso sean respetados por los funcionarios de Arcotel. Muchas gracias. Y finalmente, la última duda que han tenido los asistentes de este webinar indica, Evelyn Flor nos dice, buenas tardes, ¿se puede cubrir un área de operación zonal con varios transmisores o con un único transmisor? Este va dirigido para Denis Daucancela. Buenas tardes, muchas gracias por la inquietud y por haber estado presente en la charla. Con respecto a la pregunta, efectivamente, bueno, en teoría debemos entender que un transmisor va a cubrir una zona específica, ¿no? Ya sea una estación matriz o una estación repetidora. Sin embargo, sí hay en algunos ambientes característicos en los que sí se podría utilizar no solo un único transmisor, sino varios transmisores o transmisores
emisores adicionales, siempre y cuando se aplique la reutilización de frecuencia en sus equipos de transmisión. Eso se deberá establecer y estipular claramente en los formularios técnicos. Me parece que es el formulario 12, donde se detalla ese tipo de particularidades técnicas. Nada más, muchas gracias. Agradecemos a nuestros expositores, pero sobre todo agradecemos a todos ustedes por participar en este webinar. Les recordamos que para mayor información o si tienen alguna pregunta adicional, nos pueden contactar a los datos de la pantalla a continuación. Por su atención, quedamos agradecidos. Buenas tardes.